Si usted tiene la amabilidad de pasar para acá adelante hay muchos asientos vacíos, pásese para acá adelante. Es una gran bendición poder estar delante de todos ustedes para compartir parte de lo que el Señor nos ha dado. Yo le agradezco a Dios por este privilegio, pero también le agradezco a nuestro pastor por la bendición que nos da al poder compartir la palabra, al poder examinarnos a nosotros mismos cuánto hemos estado aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Sí dice amén? Como ven ahí en pantalla, el tema de hoy se va a llamar el plantío de Dios. Y dice lo siguiente, dice en Ezequiel 17:22, así dice el Señor Dios, yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré. Arrancaré de la punta de su renuevo uno tierno y lo plantaré en un monte alto y eminente. En un alto monte de Israel lo plantaré, extenderá ramas y dará frutos. Llegará a ser un cedro majestuoso, debajo de él anidará toda clase de aves, y a la sombra de sus ramas anidarán. Versículo 24 dice, y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Voy a pedirle que nos ayuden a interceder, a orar, para que la palabra del Señor llegue a nuestro corazón. ¿Sí puede ayudarme? Levante su voz y pidámosle al Señor juntos para que el Señor nos abra el entendimiento y podamos absorber el conocimiento que Dios nos da. Bendito Dios y Padre eterno, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, Señor, por utilizarnos, Padre, para compartir tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que abra los corazones, bendito Dios, la mente y el entendimiento para recibir tu palabra, Señor, y que el Espíritu Santo ponga las palabras en mi boca, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que tu iglesia salga con un consejo, bendito Dios, que tu iglesia salga fortalecida, Padre, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Y todos decimos, podemos pedir esas 3 virtudes que tanto necesita nuestra alma. Señor, gloria a Dios. Tome su lugar, mis hermanos, tome su asiento, póngase cómodo, saque su libreta, saque su Biblia. Vamos a poner atención en lo que Dios quiere que en esta noche aprendamos, porque de aprender es junto. Primeramente, Dios nos lo revela de una forma especial para nosotros, porque lo vivimos o lo estamos pasando o estamos a punto de pasar por esa situación. Por eso el Señor nos habla. Aquí el profeta Ezequiel nos está hablando acerca de lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel, cómo iba a ser llevado en cautiverio, cómo iba a ser llevado a Babilonia y cómo se iba a levantar ante él un rey llamado Nabucodonosor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, ¿por qué lo iba a llevar a ese cautiverio? Si vemos un poquito los relatos y si vemos ese tiempo, ya el pueblo de Israel había caído en un descuido de no atender al rey. Ya había caído en un descuido de irse tras la idolatría y necesitaba volver a voltear hacia Dios, volver a voltear o poner su mirada en el Creador y el Autor de vida, que es nuestro Señor. Volver a mirar que hay un Dios grande y poderoso que lo puede ayudar en cualquier situación. Cuando Él dice en el versículo 24, y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde, seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo el Señor he hablado y lo haré. Nos damos cuenta aquí cómo Dios nos está mirando, como si fuéramos árboles. ¿Sí dice amén? Él nos está mirando de una forma
como si fuéramos árboles. En el libro de Génesis, capítulo 1, en el versículo 11, habla que en el tercer día, voy a parafrasearlo un poquito, en el tercer día el Señor creó los árboles para que dieran toda clase de frutos según el género del árbol que había creado. Voltea con tu hermano y vele así, voltea a ver, e imagínate, ¿qué tipo de árbol será? ¿Qué tipo de árbol seremos? ¿Sí? ¿Seremos árboles muy frondosos? ¿Seremos árboles llenos de fruto? ¿Cómo crees que sea tu hermano? ¿Qué tipo de árbol crees que sea? Ahora, si nosotros pudiéramos mirarnos, mirémonos qué tipo de árboles somos nosotros. Dice en el capítulo 1 de Salmos, en su versículo 3, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Dile a tu hermano, todo lo que tú te dediques a hacer, va a prosperar. Pero hay un requisito que nos dice ahí. Si nos ve como árboles, un árbol no está plantado en la arena del desierto. Y aún así los hay, ¿verdad? Pero esos árboles que están en la arena del desierto están junto a fuentes de agua. Y aquí el salmista nos está diciendo que tenemos que estar plantados junto a corrientes de agua. Tenemos que estar cimentados, o nuestras raíces tienen que estar adheridas a una fuente de agua. ¿Qué mayor fuente de agua que la palabra de nuestro Dios? ¿Qué mayor fuente de agua que la palabra que viene de esa abundancia de ríos? Como lo dijo el Señor a la samaritana, de tu interior correrán ríos de agua viva, porque Él es agua viva. ¿Sí dice amén? Dice, dará su fruto a tiempo. Digan, mi fruto lo daré a tiempo. Porque el proceso, hermanos, de un árbol puede pasar durante muchos años. Hay árboles que tardan años en dar fruto. Uno de los ejemplos puede ser el aguacate, que tarda mucho tiempo. El nogal es otro de los árboles que dan. ¿Se acuerdan cómo nos enseñaban acerca de la nuez? Cómo el nogal da ese fruto. Y tarda en dar ese fruto. Pero cuando da su fruto a su tiempo, son frutos deliciosos. Son frutos agradables. Son frutos que traen una bendición para aquel que los adquiere. Me llama la atención porque el profeta Jeremías en su capítulo 17, versículo 7 dice, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Y vuelve a repetir prácticamente lo mismo que dijo el salmista, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino lo que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Puedes voltear con tu hermano y decirle, ¿no vas a dejar de dar fruto? Pero díselo, porque aquí hay dos aspectos que nosotros tenemos que ver. Dice ahí, dice, no verá cuando viene el calor. A veces en el momento de las pruebas, en el momento de las luchas, en los momentos cuando nos pasan por ciertas pruebas, nosotros queremos inclusive abandonar a Dios, inclusive dejar a Dios. Ese es el calor. A veces nosotros queremos agarrar y hacer nuestra propia voluntad cuando no vemos que todo tiene un propósito. El segundo aspecto dice en el año de sequía no se fatigará. Otro de los puntos que nosotros como seres humanos nos enfocamos mucho es cuando en la cuestión económica nos llega a faltar. Cuando no hay abundancia económica y hay cierta escasez o cierta sequía, hay cierta aflicción en nuestro corazón. Y podemos estar caminando y decir nosotros, pues vamos bien delante del Señor. Pero recuerden lo que también nos decían, que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo comprenderá sino solamente Dios? A veces pensamos estar bien cuando en realidad Dios es el que nos examina y nos necesita a veces meter en ciertos tratamientos para que nosotros reconozcamos que sin Dios nada somos.
y necesitemos voltear hacia arriba. Un árbol necesita de un sol, pero también el sol extremoso y la sequía pueden acabar con un árbol, pueden matar con un árbol. Por eso cuando Dios nos compara con esos árboles, dice que tenemos que estar con nuestras raíces, como dice ahí, con las raíces junto a las corrientes de agua. No se aparte de tu boca este libro de la ley, decía el profeta Josué. Nunca se aparte este libro de la ley, sino que en él meditaréis de día y de noche. Cuando nosotros tengamos cualquier problema, déjeme decirle que la solución está en ese libro sagrado. La solución está en la palabra de Dios. Cualquiera que nosotros tengamos, el problema que tengas. Pueden ser problemas con tus hijos. Está escrito en la Biblia cómo debemos de educar a nuestros hijos. Pueden ser problemas con nuestro matrimonio. En la Biblia están escritos cómo podemos agrandar o acrecentar o cultivar el amor para que nuestro matrimonio sea factible. Es un manual de vida, la palabra del Señor, que nos va a llevar a gran bendición. Dice que en el huerto de Edén corrían 4 ríos, esto nos lo acaban de explicar, y regaban el huerto, y era un huerto florescente, un huerto donde había de todo tipo de árboles, y la casa del Señor es un Edén, porque no solamente venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, sino muchas veces venimos buscando el refugio y el consuelo de Dios, y Dios nos habla a través de la palabra, y empieza a hacer que nosotros, que veníamos secos, que veníamos como árboles secos, vengamos a ser reverdecidos. ¿Sí dice amén? ¿Sí se da cuenta cómo cuando llueve, lo primero que hace la tierra es germinar las semillas para que reverdezcan y haya vida nuevamente? ¿Sí lo ha observado? Nosotros venimos a esta casa, venimos a la casa de Dios, venimos a la iglesia de diferentes lugares con diferentes situaciones, pero podríamos hacer árboles maltratados o árboles que estuvieron secos, y el Señor decía que Él al seco lo hace reverdecer. Pero también podríamos ser árboles orgullosos que veníamos cargados de orgullo, y vemos que a través de la palabra Dios nos está humillando día a día, a día a día. Y le digo esto, muchas veces lo está viviendo uno. A veces tiene uno dosis de orgullo que no nos dejan fructificar o no nos dejan crecer. Y estamos estancados por un orgullo que muchas veces no tiene ni caso tener ese orgullo, cuando sabes que a través de la humillación, a través de postrarnos, a través de rendirnos a su voluntad, viene la bendición. Y es una bendición tan grande que empiezas a ver maravillas en tu vida. Empiezas a ver cómo Dios no te ha dejado y eres un plantío. Eres algo especial. En una ocasión vemos cómo en la Escritura mi Señor Jesucristo le habló a una higuera para que diera frutos, pero la higuera estuvo seca, solamente tenía puras hojas. ¿Sí se acuerdan de ese relato? No es nada más ser frondoso o decir yo soy cristiano, o decir como ahora está de moda que todo el mundo ya es cristiano, pero no vive como un verdadero cristiano. El vivir como un verdadero cristiano se va a demostrar cuando tú empieces a dar frutos, cuando empieces a dar esas bendiciones, no para la vida de uno mismo, sino para la vida de los demás. ¿Sí me estoy dando a entender? Muchas veces nosotros, o muchas personas, pueden solamente vivir de apariencias o modismos como está de moda, y ser como esa higuera que solamente tiene hojas, pero no está dando frutos. Y el Señor quiere que nosotros demos muchos frutos, diversos tipos de frutos, pero tendremos muchos frutos. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. Dice: ¿acaso recogeré uvas de espinos o higos de abrojos? ¿Se podrá hacer eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no se puede dar frutos cuando nosotros somos como espinos?
¿Cómo es como espinos? ¿Qué pasa con una planta que tiene muchas espinas? Que apenas lo tocas y te hiere, ¿verdad? ¿No se ha encontrado con ese tipo de personas que apenas le va a decir algo y ya lo están ofendiendo o ya lo están lastimando? Dice, o higos de abrojos, de arbustos. Una fruta muy dulce que es el higo, ¿se podrá juntar de un arbusto así feo? ¿Verdad que no? Dice, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Digan, líbrame, Señor, de ser un árbol malo. Porque también hay árboles malos. En Isaías el Señor dice que Él plantó una vid y esperaba recibir frutos dulces, pero la vid le dio frutos amargos. Tenemos que dar frutos deliciosos ante Dios, no frutos amargos. Si damos servicio, demos el servicio con alegría. Si damos servicio, démosle el servicio a nuestros hermanos con un corazón alegre, agradecidos de que Dios nos permite ser usados para servir en la casa de Dios, agradecidos de que Dios nos permite estar aquí y no estar en un hospital, no estar padeciendo alguna enfermedad donde los médicos te digan ya no tienes salvación y solamente un milagro le puede salvar. Cuando estamos aquí, agradezcámosle a Dios que nos da el privilegio de seguir alabándole, de que seguimos exaltando, de que seguimos reconociendo que Él es el Rey, de que decimos Él es grande y poderoso. Él es todopoderoso. Ahora, como árboles, hermanos, en la figura de árbol estoy tomando, Él tiene cuidado personalmente de cada uno de nosotros. ¿Sí sabía eso? Así como Dios nos conoce por nombre, también tiene el cuidado de cada uno de nosotros, y por eso dice que Él sabe de qué nosotros tenemos necesidades. Él sabe por lo que estás pasando. Dígame, ¿algo se le podrá escapar a nuestro Dios? Pero a veces no es tiempo de que venga ese milagro, o no es tiempo de que venga la respuesta, porque nosotros tenemos que aprender a mirar hacia arriba, a mirar hacia los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí dice amén? Dice Filipenses 1:10. Para que aprobéis, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Digan, frutos llenos de justicia. Y el ser llenos de justicia quiere decir que si yo veo a mi hermano, que si veo a una persona inclusive extraña, porque dice que amarás a tus enemigos, mis frutos tienen que ser igual. ¿O qué acaso los impíos no compran una naranja y la saborean igual que un cristiano? ¿Que un hijo de Dios? ¿Verdad que sí? Nuestras acciones deben de ser iguales. No puedo comportarme diferente con el pueblo de Dios y diferente con los del mundo, ya que nuestro propósito o lo que estamos haciendo al aprender la palabra de Dios es ir y predicar el evangelio a todos aquellos que necesitan ser rescatados y salvados. Pero a veces, hermanos, nuestros frutos no tienen justicia, porque en la iglesia somos de una forma y afuera nos comportamos de otra forma, cuando Dios quiere que seamos justos. Vuelta con tu hermano y dile, justo. No seamos de doble ánimo. No tengamos ese carácter que en la iglesia podemos decir gloria a Dios, aleluya, y afuera nos peleamos con medio mundo, o tratamos mal a medio mundo, o abusamos de medio mundo. Seamos genuinos, sinceros. Dice, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y eso es lo que nosotros buscamos, que Cristo viva
en nosotros, que si nosotros salimos o estamos fuera o nos veo, cualquier persona pueda decir: ¿qué tienes? Porque tú tienes algo especial, veo en ti algo diferente a los demás. Muchos ya han escuchado esa frase, muchos están en ese proceso, hay cambios, están en ese crecimiento. Pero ¿a dónde vamos a llegar? A dar buenos frutos y frutos de justicia. ¿Sí dice gloria a Dios? Vamos a seguir viendo a dónde quiero llegar. Lucas 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Digan, frutos de arrepentimiento. Ese es otro tipo de fruto, cuando ven un verdadero arrepentimiento de lo que tú has hecho. Dice: y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Se lo estaban diciendo a los fariseos y a los escribas de aquel tiempo, donde no había un arrepentimiento. Bajaban a mirar lo que estaba haciendo Juan el Bautista, pero no había un verdadero arrepentimiento en ellos, solamente estaban juzgando lo que él hacía. Digan, arrepentimiento en mi corazón. Porque cuando tú te arrepientes de corazón, empiezas a buscar el perdón, empiezas a buscar el entregar ese perdón. A veces no entendemos de que si nosotros pedimos perdón, multitud de pecados se cubren. Con simplemente ir y presentarte a aquella persona, o simplemente delante de Dios decirle: Señor, perdóname, empiezas a arrepentirte en tu corazón y a transformar tu vida, y empiezas una vida de verdadera bendición. Dice en Mateo 21:43: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos en él. ¿Le gustaría a usted esto? ¿Verdad que no? Digan, produciremos muchos frutos. Produciremos frutos, tanto de arrepentimiento como de justicia. Frutos dignos de alabanza a Dios. Frutos que diga a Dios: este plantío, podría decirlo así, esta huerta está generando demasiado fruto para que los demás disfruten. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Cómo Dios les habla en ese tiempo a los fariseos? Y si se da cuenta, nosotros hemos tenido un gran privilegio. Porque en ese tiempo el pueblo que era su pueblo, el encargado de difundir los secretos, se había olvidado de un Dios grande y había dejado de dar frutos, y solamente se estaba siendo injusto porque creían que eran un pueblo bendecido, cuando ya inclusive habían perdido los elementos del mismo templo. Si quisiera darme a entender, habían descuidado tanto que inclusive la casa del Señor, cuando llegó mi Señor Jesucristo, la vio convertida, y Él dijo: la han convertido en una cueva de ladrones. Y Él, claro, les dijo: mi casa será llamada casa de oración. Ya se habían descuidado de tal forma que les daba bien si cuidaban o no cuidaban los preceptos que Dios había dado. Hoy en día nosotros tenemos que poner mucho más atención, porque si ciertamente al pueblo de Israel se le ha puesto un velo y nos han dado el privilegio de descubrir los secretos que Dios tiene para con nosotros, nosotros tenemos que atender más a la palabra de Dios día a día. Tenemos un nuevo pacto en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos mayores bendiciones de parte de Dios. Pero cuando nosotros estemos plantados, bien cimentados, buscando esas fuentes de agua, no podemos decir: yo quiero bendición, cuando estamos en la sala de nuestra casa solamente viendo televisión, y no le dedicas un tiempo ni a la oración ni al estudio de la palabra. Nosotros debemos de ser buscadores de esos tesoros, buscadores de esos secretos,
Porque lo que le decía el Señor Jesús, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca frutos en él. ¿Qué vio en nosotros Dios? Un gran plantío de árboles que da buenos frutos. ¿Sí dice amén? Veamos más adelante. Dice en Romanos 6:21. ¿Qué fruto tenían entonces aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. Versículo 22, pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Digan, fruto de santificación, fruto de justicia, fruto de arrepentimiento, pero ahora también fruto de santificación. ¿Qué es la santificación? Digan, el consagrarme. Mi fruto es solamente para Dios. Yo mismo soy un fruto delante de Dios. ¿Sí dice amén? Si nosotros buscamos el ser santos, como Dios es santo, nosotros vamos a recibir muchas bendiciones. Lo que decía en Romanos 6:21, ¿qué fruto tenías antes? Podías tener mucho dinero, pero así como tenías mucho dinero, tenías multitud de circunstancias negativas. Podrías jactarte de muchas cosas, pero el mismo apóstol Pablo decía que todo eso lo tenía por basura. Todas esas cosas no sirven en el camino de Dios, en el camino espiritual. Lo que necesitamos es hacer tesoros en los cielos, donde ni la orina ni la polilla corrompen. Dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por. ¿Qué teníamos en el pasado? Ahora somos nuevas criaturas. Antes éramos creación. Ahora somos hijos de Dios. Antes no tenías un refugio. Ahora tienes un refugio llamado Jesucristo. Por eso cuando nosotros queremos voltear para atrás no hay nada bueno. Nuestro futuro está hacia adelante. Nuestro futuro es la nueva Jerusalén. Nuestro futuro es ser arrebatados cuando Él abra su boca y haga sonar la trompeta. Estar atentos para ser arrebatados. Por eso decía Filipenses, debemos de presentarnos con frutos de justicia para el día en que el Señor venga por nosotros. ¿Sí dice amén? Tenemos que estar atentos. Decía nuestro pastor en días pasados, ¿qué tal si es en esta fecha de la fiesta de las trompetas? No sabemos cuándo va a ser. Pero si nosotros estamos bien arraigados, bien cimentados en la palabra, dice la palabra del Señor que Él mostrará, que Él nos abrirá los ojos para ver cuándo es el tiempo. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Frutos de arrepentimiento, frutos de justicia, frutos de santidad, pero también frutos en buenas obras. Digan, buenas obras. Ahora les digo otro secreto. Todo lo que usted le pida al Padre para hacer buenas obras ya fue preparado. Ya se les fue dado. Solamente tenemos que echar mano. ¿Y para qué lo tenemos? Hace tiempo escuché y no recuerdo de dónde vino, pero decían, si ahorita Dios nos diera $1,000,000 de pesos, ¿para qué lo quisieras? ¿Qué harías con $1,000,000 de pesos ahorita? ¿Qué harían? Híjole, muchos dirían, híjole, ya me cayó la bendición. Como buen cristiano aparto mi diezmo y doy mi diezmo. Y el resto, directito a Cancún para pasarme unos buenos días. ¿Verdad? O con ese $1,000,000 de pesos, no hombre, me voy a hacer de una casa y un carro que el mismo vecino me va a envidiar. Cuando no es así.
Cuando simplemente Dios nos ha puesto en esta tierra también como administradores, y si nos dan recursos es para que nosotros hagamos buenas obras. Invertir. Con todo respeto, y yo se lo digo, porque yo también no lo he hecho. ¿Cuántos nos hemos acercado con el pastor y le hemos dicho en alguna ocasión: pastor, ¿qué hace falta para la casa? Pastor, ya necesita esto la casa, yo voy a poner tanto, no todo tal vez, pero voy a cooperar. O pastor, hace falta para folletería, yo voy a poner, no sé, 1 millar de folletos. O ir a los hospitales y llevar una olla de atole, una canasta de pan, unas enchiladas para que coman todos aquellos que están pasando por momentos adversos. Esas son buenas obras. Sin que se dé a conocer de que venga, yo soy fulano de tal y vengo a dar. No. Venimos en el nombre del Señor y solamente venimos a entregar esto. Buenas obras. No solamente es oración, no solamente es agarrar y decir, dice la palabra del Señor, no solamente ores por él, sino dale la provisión para que vaya y sustente sus necesidades. Estoy parafraseando, se me vino a la memoria así nada más. Pero nosotros cuando nos vengan a pedir ayuda también tenemos que dar una sedacá, una bendición, una ayuda. Y verá que Dios le va a remunerar en gran manera. Vamos más para adelante, porque se nos está yendo el tiempo y no he llegado a lo que quiero descifrar. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Ya todos nos lo sabemos, ¿verdad? Digan: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice: contra tales cosas no hay ley. Ahora, esto es para nosotros. ¿Qué nos hace falta de eso? ¿Qué nos falta? ¿Acaso nos faltará amor? ¿Gozo? ¿Paciencia? Yo creo que a muchos nos hace falta la paciencia. ¿Benignidad? ¿Piensas bien de los demás o lo primero que se te viene a la mente es pensar mal? Porque la benignidad habla acerca de que pues a lo mejor lo hizo sin querer, pensar bien. Dominio propio. ¿Nos faltará ese fruto en nuestra vida? ¿O eres todavía, como dice mi pastor, de mecha corta y que decían que en tu colonia eras Juan Cadenas? Y agárrenme porque entonces sí. Dice: contra tales cosas no hay ley. Yo les pregunto, ¿mi Señor Jesucristo cumpliría con todo esto? ¿Cumple con todo esto? ¿Sigue dándonos todo esto? Gálatas 24 dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus... ¿Quién nos está impidiendo llegar a dar buenos frutos? Nuestra carne, nuestras pasiones y nuestros deseos. Vuelvo a repetirles, el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mi Señor Jesucristo dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces, si podremos decirnos nosotros mismos: carnita, sujétate. Pasiones, sujétense. Que sea una pasión, un deleite buscar de la palabra de Dios. Deseos, ¿qué deseos tienes? ¿El deseo de estar en la presencia del Señor? ¿O tienes otro tipo de deseos? ¿El deseo de llegar a mirar esas moradas celestiales que Dios ha dado? ¿O tenemos otro tipo de deseos? No es malo tener deseos en esta tierra, no es malo desear una casa, un carro, buena ropa, pero eso va a venir cuando Dios empiece a ver que estás dando frutos. Cuando empieces a ver, cuando Dios empiece a ver que tú estás dando gloria, alabanza, honra a Dios con frutos de labio que confiesan su nombre. ¿Sí dice amén? ¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué les decía que nosotros tenemos que ver cómo estamos en nuestros frutos?
Dice Proverbios 15:13, el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. ¿Cómo está nuestro corazón? Proverbios 3:16 dice, largura de días está en su mano derecha y en su mano izquierda la riqueza y la honra. Versículo 17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. Versículo 18, ella es como árbol de vida a los que de ella echan mano. Nos está hablando de la sabiduría. Dile a tu hermano, necesitamos ser sabios. Yo puse esta imagen ahí, no sé si se alcance muy bien a ver, pero el pastor nos ha enseñado. ¿Qué representa la mano derecha, hermanos? Hermanos, si estamos aquí, ¿qué representa su mano derecha? ¿La mano izquierda? La parte íntima, pureza, y nuestros pies, poder y autoridad. Pero cuando nosotros vemos este árbol de vida, podemos ver que también está Biná y Jogma con un Keter, que es la corona. ¿Sí dice amén? ¿Qué tenemos que tener en nuestra mente? Sabiduría e inteligencia. Si nosotros estamos pensando con sabiduría y con inteligencia, nosotros vamos a vivir una vida bien. Porque podemos estar pasando por muchas dificultades cuando no hay bondad en tu vida. O cuando estás teniendo dificultades con la bondad. O puedes convertirte en un hombre muy severo, una mujer muy severa. Y por eso estás pasando diferentes pruebas o diferentes luchas. Lo vemos ahí en la figura de un hombre. También puedes darte cuenta cómo está distribuido. Y lo que nos ha enseñado nuestro pastor es que debe de haber un conjunto y una armonía entre esas bondades en nuestra vida. Si estamos pasando por alguna situación, inclusive hay enfermedades que han venido a nuestra vida porque no hemos sido equilibrados en todo esto. ¿Sabe que muchos de los cánceres vienen por la falta de perdón? Por la amargura del corazón. Muchas enfermedades vienen porque de repente te airaste tanto, hiciste un coraje de tal manera que se disparó el azúcar y ya el médico te detectó diabetes. Cuando tienes que examinar y decir, verdaderamente tengo los frutos del Espíritu Santo, verdaderamente soy un árbol que da vida, un árbol que puede ayudar a los demás. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es un árbol de vida, mas los malvados serán arrancados antes de tiempo. ¿Cómo ven a ese árbol? ¿Cómo veía el rey Salomón a los justos? Como un árbol de vida. Porque las palabras que tú hablas, lo dijo mi Señor Jesús, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Cuando tú llevas un mensaje de salvación, lo que estás haciendo con la persona es darle vida a un ser que andaba vivo allá, pero muerto espiritualmente. Ahora tú le estás dando vida. Si vemos un poquito ahí en el centro, habla de Tifere, y eso lo reconocen como el corazón y es la belleza. Si tú tienes un corazón alegre, si tienes un corazón bondadoso, tu corazón va a estar sano y todo va a ser armonizado. Hay gran enseñanza en eso, pero eso es para mi pastor porque él es el que enseña. ¿Vale? ¿Por qué vienen los problemas o las luchas? Juan 15:2 dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quitaré, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Un corazón alegre, alguien que está equilibrado con la bondad, la severidad, el sacerdocio, el servicio, la rectitud,
la pureza y el poder y la autoridad, va a reconocer que cuando vienen las pruebas y las luchas es porque Dios nos quiere mirar más grande, con más frutos, que cada día vayamos dando mejores cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué haces cuando viene la lucha? ¿Qué haces cuando te corta? Bueno, un arbolito cuando le cortan la rama, ¿no le dolerá? ¿No empieza a salirle savia de esa ramita? A veces nosotros nos dan una podadita, hermanos. Y nosotros no queremos entender que es para nuestra bendición. Te mandaron una enfermedad, chécale. A lo mejor estás fallando en alguna de estas cosas. Y solamente es que tú des un fruto de arrepentimiento y pidas perdón. Y miren, viene una sanidad de parte de Dios divina. Porque era lo que quería Dios. Empezar a que esa rama que estaba tal vez no dando ese fruto que debería de dar, empiece a salir una nueva rama con otro fruto diferente a los que estabas dando. O sea, del mismo género, pero más frondoso. ¿Sí me doy a entender? No que des un árbol de manzanas, de ciruelas, no. Sino que seas bien, pero con un fruto mayor o de mayor excelencia. Amén. Santiago 1:12 dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, es un fruto. Entonces las pruebas nos van a ayudar a percibir la paciencia. La podada nos va a ayudar a que nosotros seamos pacientes y no seamos desesperaditos. ¿Les digo un secreto? Lo estoy viviendo. A veces por desesperados cometemos o tomamos decisiones erróneas. Por desesperados no vemos cómo se hubiera comportado nuestro Señor Jesucristo. Y lo que quiere Dios es que nosotros estemos pacientemente. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas. ¿Cómo debo de estar? Alegre. No vamos a estar jajajajajaja. Pero sí debemos de estar alegres sabiendo que nuestro crecimiento espiritual va a pasar a otro plano. Aquí vamos a pasar pruebas, luchas, pero vamos a salir adelante y nos van a subir y nos van a mostrar nuevas cosas y nos van a revelar nuevas cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando pase la prueba vendrá esa bendición de que ahora verás que lo que estaba atrás no era nada. Que tenemos un Dios poderoso que nos estaba guardando de peligros. Que tenemos un Dios poderoso que nos estaba guardando de enfermedades. Pero nosotros a veces no lo vemos. Y lejos de decirle: Señor, enséñame por qué estoy pasando por esto, luego es: ¿por qué? Y así con un drama así hasta le hacemos: ¿por qué si yo soy tu siervo? ¿No dices que yo soy tu hijo? ¿Y me vino esto? A su hijo, ¿qué tal lo tratamos? ¿Qué tal estuvieron las pruebas para mi Señor Jesús? ¿Acaso alguno de nosotros hemos pasado por alguna prueba así? ¿Acaso nos han sacado para querernos apedrear y darnos o matarnos? ¿Verdad que no? Así que gozaos y alegraos. Aquí viene un secreto. La palabra para árbol es la palabra etz. Su valor numérico es de 160, pero si lo reducimos nos da 7. Y 7 es Zain. Y Zain representa la palabra de Dios. Dice que tenemos que estar con nuestras raíces en la palabra, junto a aguas. Pero si nosotros desmenuzamos un poquito las letras, de estas dos letras que es etz, árbol, vemos que hay una Ain y una Zain, y una Sadik. ¿Qué quiere decir? Que hay una visión del justo puesta en nosotros, que está su visión puesta en cada uno de nosotros y nosotros debemos de tener una visión
para ver a los demás con justicia. ¿Sí, amén? Esto viene y deriva de la palabra atza, que si se dan cuenta solamente se aumenta lo que es la gracia, que es la hei. Pero el significado es consejo, sugerencia o asesoramiento. ¿Qué vienes a recibir a la casa de Dios? ¿Qué vienes a recibir a esta casa cuando eres un árbol y viene la gracia de Cristo Jesús en nosotros? Venimos a recibir el consejo, la sugerencia, porque Dios no obliga a nadie. Dios nos da el consejo para vivir de una forma especial. Su valor numérico es de 165. Si lo reducimos es 12 y 12 es el número simple de la letra Lamed. Y si reducimos 12 nos da 3, que es Gimel. Y Gimel significa generosidad, es el hombre generoso. Un hombre generoso. Entonces vemos que un corazón generoso es aquel que está lleno de consejo. Como árboles tenemos que tener esa visión de justos, de ver que no solamente Dios me salvó a mí por mi bonita cara, sino que Él me escogió por misericordia. Y así con esa misericordia y yo teniendo un corazón justo, debo de ir por aquellos que necesitan ser rescatados, porque también tengo misericordia para ellos. No solamente como Cristo la tuvo conmigo, Dios también la tiene con aquellos que necesitan ser rescatados, que a través de tu palabra, a través de la palabra que tú le lleves, ellos pueden ser salvos por gracia de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? La siguiente palabra que ven ahí es tenubá, que significa fruto, que su valor es 463 y reducido es 13. Y la mem es fuerte de sabiduría, porque el 13 es el número natural de la letra mem. Y la fuente de sabiduría es en el libro sagrado. No hay mayor sabiduría para el hombre que la palabra de Dios. Podrás tener mucho conocimiento del hombre, pero cuando tu espíritu está lleno, te vuelves un hombre invencible y poderoso. ¿Sí lo cree? La Dalet está relacionado con el mundo de la creación. Cuando tú estás lleno de palabra, cuando tú estás lleno de sabiduría, cuando tú tienes ese poder de Dios, te vuelves un hombre creativo. Y tienes esa creatividad para saber llegar a las personas que tal vez no escuchan a cualquiera, pero tú con esa creatividad abre los entendimientos. ¿Por qué cree que mi Señor Jesucristo hablaba a través de parábolas? Porque era creativo. Les daba ejemplos. ¿Se acuerdan cómo llegó el profeta Natán delante del rey David cuando cometió el pecado? No le llegó cortando cabezas de que tú, rey, hiciste mal y mira tú. No, ¿verdad? Le llegó con una parábola hablándole tiernamente. Y cuando el rey dictaminó la sentencia, le dijo: rey, ese eres tú. Digan, creatividad. Pero también ese 13 está relacionado con Ejat, con la unidad. Juan capítulo 15, versículo 1 dice: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Y mi Padre es se me fue. Si alguien me ayuda a buscarla, el labrador. Ahora, también dice que es uno con Él. Mi Padre y yo somos uno. ¿Quién nos va a labrar? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a alimentar? Si no nuestro Dios. Pero ¿cómo va a serlo si nosotros estamos alejados y desarraigados de las fuentes de agua? Dice que esos árboles sirven para leña, pero también sirven, dice el profeta Ezequiel, que sirve para hacer ídolos. Líbrenos Dios, ¿verdad? Vamos más adelante. Aquí está, dice: Jesucristo es la vid y el Padre el labrador. Y ahí nos sigue diciendo cómo Él nos poda. Romanos 11:17 dice: pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú, digan yo, siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo.
Digan, estoy lleno de unción. ¿Sí saben que Mesías o Mashiach significa ungido? Y una de las referencias de mi Señor Jesucristo es como un olivo. ¿Qué tenemos entonces nosotros si somos injertados en Él? Digan, unción. Y la unción es poder. Digan, tengo poder. Poder para hablar con seguridad las grandezas de Dios. Poder para poner mis manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Poder para levantar un clamor hacia Dios, para interceder por los demás. ¿Se acuerdan cómo lo hizo Abraham cuando intercedió por Sodoma? Empezó gradualmente. 50, 40, 30, 20, 5. ¿Y lo escuchó mi Señor? Dice que mandó a los ángeles y sacó a Lot, que era familiar de Abraham. Ese es el amor que Dios tiene para con nosotros. Nuestro pastor nos ha enseñado que si nosotros intercedemos, nosotros estamos cubriendo a gran multitud de personas. ¿Sí, sí, amén? Vamos a ver más adelante. Dice, cuando se le informaron a Jotam, aquí viene una parábola de cómo viene un consejo, una reprensión. Fíjese, ya todos la conocemos. Fue y se apartó en la cumbre del monte Gerizim, alzó su voz, clamó y le dijo, escuchadme, habitantes de Siquem, para que os para que os oiga Dios. Una vez los árboles fueron a ungir a un rey sobre ellos y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo le respondió, he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles. Entonces los árboles dijeron a la higuera, ven y reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió y le dijo, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. Sigue diciendo, después los árboles le dijeron a la vid, ven tú y reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, ven tú y reina sobre nosotros. Y la zarza, pongan atención lo que dijo la zarza. Y la zarza dijo a los árboles, si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos en mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. ¿Le gustaría a usted un rey así? Que lejos de darle dulzura, alegría, lejos de darle alimento, los esté tratando con seguridad. Digan, gloria a Dios por el ministro que Dios ha puesto en esta casa. Porque la verdad, ni nos exhiben, todo queda en secreto, pero tenemos alegría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Tenemos dulzura? ¿Verdad que sí? ¿Tenemos alimento? Ahí pongo una referencia, dice, he de dejar mi aceite con la cual se honra a Dios y a los hombres, digan unción. He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, digan la manifestación del amor. No vamos a dejar la unción ni la manifestación del amor. He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, digan, hemos de dejar de ser alegres. ¿Verdad que no? Ellos se negaron a ser reyes. Voltea con tu hermano y dile, no te conviertas en un rey. Somos siervos, simplemente siervos. Salmo 104, 15 dice, y vino que alegre el corazón del hombre, para que hagáis brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Yo eso encuentro aquí. Yo eso lo encuentro cuando vengo a la casa de Dios. Vengo a encontrar ese vino que da alegría. Vengo a encontrar ese aceite que hace brillar el rostro y ese alimento que fortalece nuestro corazón. Versículo 16, los árboles del Señor se saciarán, los cedros del Líbano que Él plantó. Termino con esto, hermanos. La comisión que nosotros tenemos es la siguiente.
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Versículo 3, a ordenar a los afligidos de Sión y se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Esa es la comisión que Dios nos dio. El Señor nos ha dado una gran comisión. Póngase sobre sus pies. Un ejemplo que Dios dio acerca de todo esto fue con aquel ciego llamado Bartimeo. No es cierto, fue un ciego. No es cierto, no fue Bartimeo. Dice en Marcos 8:22, llegaron a Bethesda y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocara. Tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner sus manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Cuando mi Señor Jesucristo nos rescató a través de ese milagro, nos abrió los ojos a todos nosotros. Este ciego dijo, veo a los hombres como árboles que caminan. Ve a tu hermano como un árbol que está dando frutos. Ve a tu hermano que está dando frutos de justicia, de arrepentimiento, de santidad, de buenas obras. No lo juzgues, sino ve que está en un proceso al igual que nosotros. Tal vez hace falta que le abran los ojos. Tal vez hace falta que él esté mirando como tú ya miras. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y lo veía todo con claridad. Cuando tú tienes los ojos restaurados y ves a los demás que son como tú, un árbol que está dando frutos, entonces empiezas a ver con claridad el propósito de Dios, que su visión es de justicia hacia nosotros, que nosotros estamos aquí para aprender, para recibir un consejo, una guianza, para que nosotros estemos cada día siendo uno con Dios en la armonía del amor y buscando la bendición de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y ahí donde tú estás, solamente dile al Señor, aquí estoy, oh Dios. Tú eres la vid y hemos sido injertados delante de ti. Ciertamente nuestro Padre es el que nos labra. ¿De qué sirve sembrar una semilla si no hay alguien que la esté cuidando día a día? Y gracias, bendito Dios, gracias porque tú nos cuidas día a día. Señor, esta noche hemos dado tu palabra. Esta noche hemos reconocido que necesitamos dar frutos. Hemos reconocido que necesitamos examinarnos porque tal vez ese árbol de vida como tú nos has visto, Padre, está padeciendo, Señor, y necesita ser podado para llevar mucho más fruto. Si alguno está pasando por un momento adverso, Padre, yo recurro a ti, bendito Dios, para que seas tú sanando, bendito Dios, liberando, restaurando, levantando, bendito Padre, ayudando, bendito Dios, en su necesidad a cada uno de mis hermanos. Gracias te doy, bendito Padre, por la vida de cada uno de tus siervos, porque en este plantío, bendito Padre, hay mucho fruto, bendito Dios.